Bueno, un saludo, muy buenas tardes. Estamos en día jueves 12 de agosto y vamos al espacio de Historia de Honduras con 10º grado. Antes de iniciar aquí con el proceso que estamos llevando a cabo, solo quiero mostrarles por acá, ya subí a Edmodo los videos, ¿ok? De las demás exposiciones con la finalidad de que ustedes se puedan ir pues viéndolos ahí, estudiándolos, analizando, porque recuerden que al final de cuentas que de aquí viene su examen también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tienen el de la época Europa, perdón, en la época del descubrimiento, las causas y consecuencias del cuarto viaje, la conquista del territorio hondureño, que la vamos a ver el día de hoy, la resistencia indígena, defensores indígenas, las consecuencias de la conquista y por último, el gobierno colonial, ¿ok? Si ustedes ven, todo lleva un orden cronológico. También les dejé aquí este mensajito que recuerden que al final de cada uno de estos temas hay una guía, ¿ok? Una guía pequeñita por ahí para que la vayan haciendo, porque cuando terminen las exposiciones yo voy a habilitar un espacio para que usted me suba esa guía y me suba también la actividad de la página 58 y 59, ¿ok? De su libro de texto. Entonces, esa sería la última actividad que vamos a hacer en la clase de Historia de Honduras. Y pues nada, también importante aclararles que realmente sus trabajos estaban muy bien. ¿En qué me basé para elegir alguno que otro? En la duración, en la calidad del sonido, en las imágenes, obviamente también en la narración, ¿verdad? Pero no quiere decir que uno sea mejor que otro, simple y sencillamente que habían algunos que tenían ciertas ventajas en cuestiones de edición, ¿ok? Que se me facilitaba más para que entenderlo y obviamente para que sus compañeros también lo entendieran, ¿ok? Y pues bueno. Vamos entonces a empezar con el tema del día de hoy, recordando un poquito que el tema que abordábamos el día de ayer era el cuarto viaje, las causas y las consecuencias, ¿verdad? De ese cuarto viaje, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Cómo América y específicamente Honduras, ¿verdad? Se puso geográficamente en el mundo, qué beneficios, qué personajes estaban implícitos en esa temática y todo lo demás, ¿ok? Vamos a pasar entonces, nos ubicamos en la página número 48 con el tema la conquista del territorio hondureño, ¿ok? La conquista. Ya no hablamos de descubrimiento, hablamos de conquista. Y este video es patrocinado ahí por Britney, Isela, Luis y Nolvia, ¿ok? Así que vamos a prestar atención. Y recuerden que al final de cuentas, el que se haga nutrida esta exposición es que ustedes participen, pregunten, cuestionen, aporten, ¿ok? Porque yo hablo mucho. Y si ustedes no participan, me van a estar escuchando a mí hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces no es la idea, ¿verdad? Quiero que también ustedes demuestren qué conocimientos tienen del área, ¿ok? Vamos a continuar por acá. Buenas, nosotros somos el grupo que va a exponer sobre la conquista del territorio hondureño. Este grupo es presentado por Britney Vázquez, Isela García, Luis Cruz y Nolvia Villacorta. ¿Se escucha, verdad? Sí, profe. Ok, ok, continuemos pues, gracias. Les hablaremos a continuación sobre la conquista del territorio hondureño. ¿En qué se basó el hecho histórico? Bueno, después del descubrimiento, en 1502 llegan a Honduras pequeñas expediciones. Una vez explorado el territorio, comienza el proceso de conquista militar en el año 1524, con el objetivo de incorporar el sistema colonial de España, la resistencia indígena ante los españoles. Ok, aquí hay dos fechas importantes. El descubrimiento de América es una fecha, ¿verdad? 1492. El descubrimiento de Honduras es 1502. Y este dato, anótenlo por ahí o escríbanlo en una esquinita de su libro de texto. La conquista del territorio hondureño empezó en 1524, ¿ok? Recuerden, no es lo mismo descubrir Honduras, el descubrimiento fue en 1502, pero la conquista fue hasta 1524. Anoten eso porque es pregunta de examen, ¿ok? Ay, se me escapó. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Con gusto. El descubrimiento de Honduras fue en 1502. La conquista de Honduras es en 1524, ¿ok? Ahí empieza la conquista del territorio hondureño, en 1524. Muy bien. Ahí menciona la Sí, página profe, número... gracias.
A la orden. Ahí menciona en la página número 48 de su libro de texto, ahí donde dice expediciones de conquista, en el segundo párrafo, la caída del imperio mexicano de los aztecas entre 1519 y 1521 inauguró el periodo de la conquista en Centroamérica, ¿ok? O sea que cuando el imperio azteca, cuando la civilización azteca cae, ya se le da como la luz verde a los españoles para que terminen de conquistar México y empiecen a conquistar también Centroamérica. Entonces, a partir de este periodo de tiempo, inició todo el proceso de conquista de Centroamérica, ¿verdad? Y principalmente ahí entre sus protagonistas tenemos a Hernán Cortés. ¿Okay? Hernán Cortés, recuerden que primeramente conquistó los territorios mexicanos, ¿ok? Y seguidamente él lideró los viajes de exploración a todo Centroamérica. Y en nuestro territorio, ahí es donde aparece el navegante Gil González Dávila. Pero bueno, vamos a continuar con el video, que para eso lo tenemos por acá. Este fue un enfrentamiento desigual debido a las fuerzas de las armas. Además fue sangriento, brutal e inhumano. Como consecuencia de la conquista tenemos la reducción de la población nativa. Esto se debió principalmente a los malos tratos. Proceso de conquista en Honduras. La conquista la podemos dividir en dos fases, que tienen como punto de partida el año 1502-1524 al año 1523. Fase 1 y la 2, exploraciones e incursiones. Fueron campañas de conquistas y resistencia indígena. Las exploraciones. Esta fase tiene su apertura como las escalas que hace Colón en su cuarto y el último viaje. Ay, perdón. Bordeando el litoral del Caribe de las costas del Istmo. En los territorios de Honduras, las escalas que realizaron en 1502 fueron los siguientes lugares y fechas. Fue el 27 de julio, los españoles llegan a Guanaja, bautizada por Colón como Isla Los Pinos. Las primeras campañas de conquista, en la conquista de esta parte del Istmo se evidencian las características de la misma, en especial las distintas corrientes conquistadoras y la pugna que existieron por apropiarse de estos territorios. El encuentro entre culturas aquí tuvo también resultados propios de la confrontación entre sociedades distintas, guerras, sometidos y el sumergimiento de un nuevo orden social en el que se involucran los indígenas sobrevivientes y los conquistadores. Ok, tenemos que saber que la lucha de estos españoles con los indígenas obviamente era desigual por los avances tecnológicos que tenían los españoles, diferente, ¿verdad?, a lo rústico que tenían los indígenas aquí en América. Sin embargo, la ventaja que tenían los indígenas era el conocimiento del territorio. Ok, si nos concentramos en la página 48 siempre, en donde dice, en 1522, una expedición comandada por Gil González Dávila en compañía de Andrés Niño, este nombre tampoco que se les vaya a olvidar. Andrés Niño es quien descubre el Golfo de Fonseca, ¿ok? Andrés Niño por primera vez llegó a Suramérica. Recuerden que estos españoles seguían queriendo llegar a la India, entonces tenían la necesidad de atravesar todo el territorio para poder llegar al océano del sur, pues al océano Pacífico. Entonces, vamos a ir viendo aquí que van resonando dos nombres hasta el momento. Gil González Dávila como explorador de Honduras, como conquistador de Honduras, y Andrés Niño como el descubridor del Golfo de Fonseca, o sea, el Océano Pacífico, ¿ok? Bueno, y dice aquí que en la segunda expedición, Gil González Dávila en 1524 salió de Santo Domingo. Al llegar a las costas de Guaymuras, que así era como se le llamaba Honduras, el mal tiempo los llevó, dice, al borde del naufragio, perdiendo de esta manera varios caballos, ¿ok? Por lo que se bautizó el lugar con el nombre de Puerto Caballos, que hoy se llama Puerto Cortés. ¿Ok? Entonces, cuando llegaron estas embarcaciones, fíjense que yo soy porteña, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo estaba en la escuela a mí se me decían dos historias. Una, que los caballos al llegar a tierra firme o a la costa se desperdigaron, se
¿cómo que les puedo explicar? Estaban tan asustados que tenían tanta fuerza que nadie los podía detener, obviamente, ¿va? Y ellos se perdieron en la inmensidad, pues, de ahí, del lugar, ¿ok? En la selva y en todo. Y la otra historia que recuerdo que se me contaba era que se habían ahogado los caballos. Entonces, esto es como un pequeño, ahí, ¿verdad? Contraste en la historia, un sesgo, nadie sabe qué pasó realmente. Yo quiero creer que fue que se escaparon los caballitos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia. Así como nos dice cosas exactas, puede ser que nos diga cosas inexactas, ¿ok? Entonces, en la segunda expedición, él llegó a Puerto Cortés y ahí fue donde empezó a conquistar este territorio Profe, hondureño. Ujú. dice Ashley Maldonado que ahorita se le fue el internet. Ok, vamos a ver. Ok, listo. Gracias por avisar, Jennifer. Bueno, listo. Tenemos ahí entonces que ya empezamos con la exploración del territorio hondureño. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá. Las zonas Estoy a la de espera, dice. la etapa de la No tengo, no, dice uniendo. Me imagino que es por el problema de internet, Jennifer, pero dice uniendo. Ujú, y no carga. conquista de América la comprenden tanto los movimientos de conquista como las resistencias. En los territorios de Honduras se dieron varias zonas en donde se enfrentaron los nativos con los europeos. Sus personajes destacados, entre ellos está Cristóbal Colón, Gil González Dávila, Hernán Cortés y Francisco de Montejo. Cristóbal Colón, durante su cuarto viaje de exploración de las tierras americanas, el navegante genovés llega a las costas de Honduras y la reclama para corona española. La región había sido colonizada por la civilización maya y la ciudad más poblada de la época era la de Copán. Situada en el occidente del actual territorio hondureño, al llegar los europeos, la región era habitada por nativos de las tribus Lenca, Tolupán, Chortís, Chorteras y Pecha. Gil González Dávila. En marzo de 1524, Gil González se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en territorio hondureño, pacificando a los indios, luchando contra los españoles que les disputaban el territorio. Hernán Cortés, movido por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país, envió dos expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro de Alvarado y la segunda a Cristóbal de Olid. Pero este último le traicionó. Por ese motivo, Cortés salió de México a la cabeza de una expedición que duró cerca de 2 años y terminó tras miles de peligrosos y privaciones en Trujillo. Ok, hasta ahí yo creo que solamente ellos tres me interesa que se mencionen, ¿ok? Hernán Cortés era el principal protagonista del proceso de conquista aquí en Centroamérica, ¿ok? Pero Hernán Cortés mandaba a los demás exploradores. Quiero que veamos algo por acá con nuestro libro de texto, ¿ok? Para que explicarles algunas cosas importantes para terminar con esta exposición, ¿ok? Bien, vamos a ver por acá. Esta parte es muy importante. Vamos a ver, ok. Principales resultados de esta conquista, ok. Aquí dice, ¿verdad? En la medida en que los pueblos indígenas fueron conquistados, la población experimentó un descenso demográfico, ok. Drástico, debido a la combinación de enfrentamientos armados, esclavitud, enfermedades y diferentes formas de explotación colonial, ok. Aquí vamos a subrayar esta parte porque me parece muy importante y porque por supuesto que viene en su examen también. La conquista provocó la muerte, decadencia cultural, explotación, racismo, mestizaje, entre otras. ¿Ok? Vamos a subrayar esa parte. ¿Ok? Listo, todo es importante lo que está arriba, ¿ok? Pero principalmente quiero que nos concentremos en esta parte que está ahí, que es como un breve resumen de todo lo demás, ¿ok? También tenemos por acá esta otra parte,
esta otra parte que es en la misma, la siguiente columna. Vamos a ver por acá. La conquista fue una empresa financiada en su mayoría por el capital privado. ¿Ok? Esto es muy importante que lo sepamos, porque como yo ya se los había mencionado, los viajes de exploración realmente no fueron pagados por la corona española, ¿ok? Sino que mayormente eran patrocinadas por banqueros, por otro tipo de capital, ¿verdad? Que llegaban como a patrocinar estas expediciones, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿verdad? Y capitanes fueron los fondos necesarios para las expediciones de las conquistas, las cuales eran aprobadas por la corona española mediante las capitulaciones que establecían los compromisos, dice, que asumían los súbditos de los gobernantes y viceversa. O sea que los banqueros propiciaban, daban un porcentaje de su dinero para patrocinar estos viajes a cambio de ciertas cosas. Y algo muy importante que también quiero que sepan es que para estas alturas Colón iba perdiendo su poder, no solamente el poder que él ejercía, sino también el grado de credibilidad que él tenía. Se iba perdiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lograba llegar a las riquezas que tanto prometía, porque no podía llegar a las Indias que tanto decía. Entonces, Colón en el cuarto viaje regresó a España y pues en ¿cuántos años? 4 años después murió, ¿ok? Entonces él murió y para todas estas expediciones él ya ni existía, ¿verdad? Bueno, y por último que quiero que también nos enfoquemos por acá es en esto. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de nuestro nombre? ¿Cuál es la teoría que ustedes manejan, que conocen sobre el origen de nuestro nombre? De Honduras, profe. Sí, sí. Cuando Colón dijo que gracias a Dios por habernos salvado de esas Honduras, que se Oye, refería a las aguas, ajá, Diosana, perdón. que se refería a las aguas profundas del mar. Profe. Ok, excelente. Sí, esa es como quien dice la más verídica, ¿verdad? La que más se ha manejado hasta el momento de decir que esta es la versión más conocida, se puede decir, como aquí mismo lo dice nuestro libro de texto. Se dice que después de un gran naufragio y de escapar exitosamente de una tormenta tropical en la costa atlántica, entonces dice que llegó al extremo del cabo de gracias a Dios y dijo, ¿verdad? Gracias a Dios hemos salido de estas honduras. Pero él se estaba refiriendo a la profundidad del agua, ¿ok? Por ahí dice, ¿verdad? También importante. Vamos a ver, ok. Algunos historiadores aseguran que fueron Vicente Ñáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís quienes utilizaron el nombre por primera vez para designar al Cabo de Honduras. ¿Okay? Entonces vamos a subrayar también esta parte que es importante. Okay. Vamos a subrayarla por ahí. Y por último, que esta es otra versión que se maneja de esto, es que el nombre de Honduras es una variación del vocablo indígena Huantula, ¿ok? Que significa zona costera acuosas. Y Huntula derivó a Untura, Honduras y Honduras. También fue llamada Higuera y Guaymuras, ¿ok? También fue llamada Higueras y Guaymuras, por la abundancia de calabazas y de guaymuras. ¿Ok? Miren qué interesante, todas las teorías, ¿verdad? Perdón, que no le subrayé esta parte inicial. Es una variación, no le subrayé esta parte, del vocablo indígena Tula. ¿Ok? ¿Verdad que tiene más lógica eso de las Honduras? ¿Verdad? La teoría de que después del naufragio tiene más lógica esa, ¿ok? Para mí, no sé para ustedes, pero para mí sí tiene un poquito más de lógica. Muy bien, entonces hasta el momento estamos viendo por ahí cómo fue este proceso de conquista del territorio hondureño. Y déjenme decirles que de las zonas en donde más le ofrecieron resistencia a Hernán Cortés y a todos los exploradores de aquí, a Pedro de Alvarado, por ejemplo, fue aquí en la zona de San Pedro Sula.
principalmente en la zona de Naco, en Cofradía, porque ahí es donde estaban ubicadas las etnias más aguerridas. Por ejemplo, el indígena de aquí de San Pedro Sula que luchó contra los españoles, contra Pedro de Alvarado, contra Hernán Cortés, fue Sicumba, ¿ok? Sicumba fue el indígena que defendió este territorio, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que en nuestra ciudad a veces no les da como que los tributos a estos indígenas, ¿verdad? ¿Cómo no se llama? Por ejemplo, Nicaragua se llama Nicaragua por Nicarao, el indígena defensor de Nicaragua, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país normalmente tenemos nombres todavía, por ejemplo, la Laguna de Alvarado, por Pedro de Alvarado, saqueadores, personas así. San Pedro Sula, nosotros decimos el nombre de esta ciudad principalmente por pues el origen religioso, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes. Muy bien, ¿terminamos de subrayar esta parte, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a ver por acá, vamos a terminar con la parte de la exposición de estos chicos. Y creo que está por acá, la parte, ajá, aquí está, la parte de el legado de nuestra historia. Permítame, ok. En la conquista de Honduras hubo muchos participantes destacados, pero para esta ocasión nombraremos a dos de los héroes que defendieron a Honduras en esos tiempos. El cacique Lempira luchó hasta su último aliento por nuestras tierras. Fue un líder que se rebeló contra la ocupación española. Destacan su valentía y gallardía en el campo de batalla y su liderazgo amalgamador, que logró atraer a cientos de indígenas luchadores. Murió asesinado por un arcabuz cuando se negociaba la paz en una batalla. El cacique Pisacura fue cacique de la provincia indígena Papayeca, en la actual Trujillo. Colón fue capturado por Hernán Cortés en 1525. Hernán Cortés quería que dejaran de habitar las sierras para habitar poblados y servirles. Fue capturado y, según palabras de un traductor, dijo que no dejaba las sierras porque estaba con su pueblo y no quería dejarlas. Después de eso fue liberado, pero luego se formó la guerra y fueron capturadas más de 100 personas de su pueblo. Esta fue nuestra presentación sobre la conquista. Bueno, muchas gracias chicos, excelente entonces por ahí, aplausos ahí, aunque sea virtuales, ¿verdad? Porque lleva bastante trabajo el estar haciendo y editando cosas, ¿ok? Así que buen trabajo chicos, muy bien, excelente. Bueno, y me gusta esa parte final aclarar, ¿verdad? Que la muerte de Lempira no fue una traición, no fue un engaño, no, nada de eso, ¿verdad? Fue una lucha cuerpo a cuerpo que lastimosamente tenía en desventaja nuestro indígena, puesto que obviamente, ¿verdad? Estaban contra una persona con armadura, contra una persona con arcabuces, contra una persona, o sea, exagerado, ¿verdad? Y también... Una pregunta, ¿en ese tiempo ya habían armas de fuego? Era armas de pólvora, Diosana. No como el sistema que conocemos actualmente. Se introducían unas especies como de bala, se podría decir, y con una especie de lanza se empujaba, ¿ok? Y eso hacía una chispa que salía el arcabuz, salía la bala, pues, pero era un sistema diferente, era más rústico, por eso es que se le llaman arcabuces, porque trabajaban con pólvora, ¿ok? Y eran de esta manera. Y la misma historia nos dice, ¿verdad? Dice que sacaron un pañuelo blanco simbólico de paz y Lempira cayó en esto. Ah, chicos, si para ese entonces ni ropa tenían los indígenas, que iban a estar sabiendo, ¿verdad? Que el blanco significaba paz. Entonces hay que olvidarnos de esas ideas medio fantasiosas, y todo esto que les estoy diciendo lo sabemos gracias a un historiador hondureño, Mario Felipe Martínez. Él hizo un libro donde detallaba los últimos días de Lempira. Entonces ahí es donde se descubre, gracias al Archivo de las Indias que está en España, entonces ahí se descubre, ¿verdad? Que Lempira era buscado por todos los españoles porque ¿en qué se diferencia el papel de Lempira? Él pudo unificar a todos los pueblos indígenas de ese momento. ¿Okay? Los indígenas eran como que bien territoriales y bien separados. Lempira pudo unificarlos. Así que por eso es que él queda como que
es la importancia que se le ha dado en la historia, ¿ok? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar con nuestro tema. Recuerden que en la parte final de la guía vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí en la página 49, ¿ok? Conquistador y acciones realizadas. Yo les pedí que investigaran de 3 personas, Gil González Dávila, Cristóbal de Olid y Hernán Cortés. ¿Les gustaría a alguien compartir lo que investigó, por favor, para que vayamos rápido y terminemos con esta parte? Yo, profe. Por favor, le Profe, escuchamos, Osman. Gracias, Diosana, le escuchamos también a usted, ¿ok? Gil González Dávila Ujú. logró que algunos caciques y sus pueblos los recibieran en paz. Sí, podría ser, claro que sí. Ujú. ¿Qué más? Cristóbal de Olid Ujú. fundó la villa a la que llamó Triunfo de la Cruz La y Cruz. se erigió en caudillo de la región. Muy bien, gracias, Osman. Uno más de Hernán Cortés. Hernán Cortés introdujo el ganado, fundó la ciudad de Nuestra Señora y cuando se fue a México dejó a cargo a Hernando con órdenes de darle buen trato a los indígenas. Muy bien. Sí, fíjense que dicen que Hernán Cortés no tenía la finalidad de someter al pueblo mexicano, ¿verdad? Pero, o a los mexicas en ese entonces, pero al final de cuentas que la realidad fue otra, ¿verdad? Muchas gracias, Osman. Escuchamos rapidito a Diosana y luego a Juan Ramón, ¿ok? Hernán Cortés puse que participa activamente en la conquista de Honduras desde 1524. Ujú. Cristóbal de Olid, lo mismo que Osman, profe, que había fundado la villa de la Cruz. Ujú. Y en Gil González Dávila, que sale de la isla de España a la exploración y conquista de Honduras. Sí, sí, sí. Ahí pueden ustedes especificar algunas otras cosas. Por ejemplo, que Gil González Dávila funda Puerto Caballos, por ejemplo, que ahora actualmente es Puerto Cortés, que es uno de los principales lugares fundados aquí en Honduras. Muy bien. Juan Ramón, mire que me levantó la mano. No, profe, solo de decir que una acción que de Hernán Cortés fue que conquistó la ciudad de Tenochtitlán Sí, y Tenochtitlan, así es. una, y Ujú. una de Cristóbal Olid que luchó en la batalla de Otumba el 7 de julio de 1520. Sí, y eso se le dice como la noche triste también, ¿verdad? Porque fue un periodo de tiempo en donde se rebelaron los indígenas y mataron a casi la gran cantidad de los españoles. Oigan bien, ok. Entonces sí, Hernán Cortés es el conquistador de Tenochtitlan, en donde engañó por ahí a Moctezuma, ¿verdad? Y ahí donde viene la famosa historia de la maldición de Malinche. Bueno, yo no sé si a ustedes les gusta como a mí la historia, pero les invito. Aquí hay tantos mitos, hay tantas historias de fantasía y de cosas así, pero de verdad hay muchas mejores historias que ocurrieron realmente, ¿ok? Bueno, por ejemplo, Gil González Dávila, dice aquí expedición de conquista saliendo de Santo Domingo, le puse yo, hizo exploraciones en el litoral pacífico de Centroamérica. Cristóbal de Olí también puse que conquistó parte del territorio de Honduras, funda el Triunfo de la Cruz. También es importante mencionar que Cristóbal de Olí traiciona a Hernán Cortés, ¿verdad? Y para beneficiar a Diego de Velázquez. Y bueno, ahí pues ustedes pueden agregar más información al respecto, ¿ok? Listo, hasta aquí llegamos. Ahora sí, buen provecho chicos y feliz tarde. Muchas gracias por el espacio. Que estén súper bien. Nos vemos. Bye, 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 bye.